Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa panel que va a abordar el eje número 4, visión, perspectiva, diálogos interdisciplinarios, en el marco del Congreso Laudato Si. Esta actividad corresponde al CEPRES NOA INEA, y en este caso particular la coordinación del mismo se hace a través de la Universidad Nacional de La Rioja. En este panel nos acompañarán la doctora María Silvia Leoni, la doctora María Cristina Gallos Martínez, así también César Arrueta, Daniel Sensi, Mario Triste Bortoluzzi, y quien les habla, la contadora Liliana Ortiz Fonsalida, docente e investigadora de la UNLAR, secretaria de Extensión Universitaria por esa universidad y moderadora de este panel. Esta convocatoria tan especial que nos hace el Congreso, queremos agradecer a todos los organizadores del CIN, del CRUP y del CEA, que han puesto a disposición todos sus recursos para que esto se lleve a cabo. Dado el poco tiempo disponible y los muchos conceptos y temas para compartir, bueno, saludamos a nuestros integrantes de este panel, ¿sí? A Mario, a María Cristina, a Daniel, a César y a María Silvia, con quienes vamos a compartir estos minutos y esta hora que sigue. Es complicado a veces atravesar el frío y el silencio de las pantallas, pero también damos la bienvenida y el agradecimiento a todos los que nos están siguiendo por el canal de YouTube. En primer lugar, vamos a invitar a la doctora María Silvia Leoni, quien es doctora en Historia por la USAL, magíster en Políticas y Gestión Universitaria de la Universidad de Barcelona, profesora titular en el profesorado y la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE. María Silvia también se desempeña como la secretaria general de Ciencia y Técnica de dicha universidad. Ella va a compartir con nosotros en esta mesa la universidad en el diálogo científico y social para el cuidado de la casa común. Tienes la palabra, María Silvia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta posibilidad de diálogo sobre esta cuestión tan central para todos, para nuestra vida. Gracias por la invitación a participar en nombre de esta universidad, que es una universidad nacional, pública y con una proyección regional, ¿no? El Papa Francisco apela al compromiso con el bien común en todos los aspectos de la vida humana, en la academia, la economía, el gobierno, la cultura, la vida cotidiana, y son justamente las universidades uno de los espacios privilegiados para articular estos campos, o sea, el político, el científico, el educativo, y articularnos en torno a este compromiso. La educación y la formación siguen siendo desafíos claves, ya que también la encíclica señala que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, y postula así una educación ecológica. La universidad es el espacio, es la institución por excelencia para integrar la educación con la investigación y la vinculación de todo lo que en ella se produce con el medio, con la sociedad en la que se inserta. Las universidades que estamos enraizadas en territorio, nos hemos formulado estos objetivos, son objetivos fundacionales en realidad, y venimos cumpliendo con estas funciones, pero ello requiere también una reflexión y un análisis constantes. Preguntarnos qué conocimientos producimos, para quiénes y con quiénes lo hacemos.
qué mundo estamos proyectando a partir de las concepciones también de ciencia, de tecnología y de innovación que sostienen nuestra tarea y que no siempre están explícitas o claras. Entonces, en el centro justamente de la encíclica está este interrogante: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Y el Papa Francisco dice que esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario, sino que nos lleva a interrogarnos sobre el sentido de la existencia, los valores fundamentales de la vida social. Y entonces, si nos planteamos estas preguntas de fondo, realmente las preocupaciones ecológicas tienen efectos importantes, pero debemos ir a estas preguntas esenciales, ¿no? De allí que las preocupaciones ecológicas, ambientales, no deben ser solo un añadido más a nuestras currículas, a nuestras líneas de investigación o a nuestras acciones de transferencia, sino que deben ser transversales a todas ellas. Este análisis de la situación actual requiere que busquemos, ¿no es cierto?, esas causas profundas, y es en el diálogo con la filosofía y las ciencias humanas en donde podemos encontrarlas, ¿no? Y entonces son las universidades también el espacio propicio para fortalecer el diálogo entre las disciplinas y para poder encarar respuestas integradas a las problemáticas que se nos presentan en nuestra casa, ¿no? Y revalorizar ese lugar de las ciencias humanas en este camino me parece que es algo central. El Papa subraya la crítica al antropocentrismo y al paradigma tecnocrático, que asume que todo desarrollo tecnológico en función del rédito, ¿no es cierto?, sin prestar atención a las eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Y aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, que en América Latina, y particularmente en nuestra región, debemos enfrentar problemas acuciantes como los persistentes niveles de pobreza, de exclusión, el deterioro ambiental, en gran medida producto de patrones económicos en los que predomina o se ha acentuado la explotación de los recursos naturales. Este es un desafío también nodal para quienes estamos en los espacios de toma de decisiones con respecto a las políticas científicas. Es pues necesario asegurar esta discusión científica y social que sea, como lo dice la encíclica, responsable y amplia, y capaz de considerar toda la información disponible y de fomentar líneas de investigación interdisciplinarias. Todo ello demanda que trabajemos para, por un lado, transformar las actividades productivas y muchos de los patrones de consumo imperantes. Y por otro también, que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la sociedad. Esta es una tensión, bueno, que quienes estamos trabajando en esta definición de políticas científicas en nuestras universidades, es una tensión que la vivimos, ¿no? También es imprescindible el plantearse la interacción con otras formas de elaboración de conocimiento, otras formas de producción que permitan abordajes alternativos a los problemas prioritarios de la sociedad. Por ejemplo, es fundamental la valoración del aporte de los saberes locales, ¿no? La encíclica también lo señala, ¿no?, esta necesidad de integrar esta perspectiva de los derechos de los pueblos y de las culturas con el protagonismo de los actores sociales locales a partir de la propia cultura, con una especial atención a las comunidades indígenas. Nosotros estamos en la universidad muy orgullosos de
contar con un programa de pueblos indígenas. Ha sido la primera universidad pública del país en implementar este tipo de programas, que es un programa intercultural que integra al aula académica a estas comunidades del nordeste argentino. Pero no solamente a través, ¿no es cierto?, de su incorporación a la formación superior, sino también a la construcción, digamos, coparticipativa del conocimiento, de la ciencia, y a través de distintos proyectos de investigación que se vienen desarrollando y de extensión también, se producen estos conocimientos en forma colaborativa y conjunta con estas comunidades. También como ejemplo de estos desarrollos que venimos realizando, puedo señalar la existencia de un centro de gestión ambiental y de ecología, que lo que busca es consolidar también una cultura y una conciencia popular participativa, con una integración armónica con el ambiente y la mejora de la calidad de vida, con acciones que buscan ser también transversales a todas las actividades que se desarrollan en la universidad, ¿no? La existencia de otros institutos, como el Centro de Ecología Aplicada, por ejemplo, que también lo que buscan es trabajar y de forma también de asesorar y de intervenir en las políticas públicas con respecto a el impacto también de los desarrollos, ¿no es cierto?, con respecto a infraestructura, tecnología, hablemos de la hidrovía, las centrales hidroeléctricas, etcétera. O recientemente, recientemente creado, ¿no es cierto?, instituto, un centro de investigación y desarrollo de la zona del impenetrable, justamente también para realizar una construcción de conocimiento participativo, de mejora de las condiciones de vida, de espacios que si los nuestros son, ¿no es cierto?, periféricos y con indicadores tan negativos, allí esos espacios son mayormente lo presentan. Y otra iniciativa, como para señalar que también es interesante, el trabajo conjunto, y aquí, bueno, hemos estado hablando antes, la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Yo creo que también el trabajo a través de la asociación, las universidades, por ejemplo, el trabajo entre las universidades del Norte Grande, a través de delinear las problemáticas y desarrollar proyectos comunes, es algo en lo que intentamos avanzar, pero bueno, se hace muy, muy lentamente, o el trabajo con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que tiene algunos logros también muy, muy interesantes, me parece que es un camino fundamental para seguir. Y para señalar un ejemplo, el Atlas del Cambio Climático de las Américas que se está haciendo y se ha aparecido allí bajo la coordinación de la universidad, de un equipo, ¿no es cierto?, de la UNE, para como parte del trabajo de una red de investigadores del cambio climático de las Américas, de la cual la universidad fue miembro fundador. Estas son quizás algunas iniciativas que son más visibles o concretas, pero como decía, lo fundamental es el tratar siempre de pensar y de trabajar en las orientaciones de políticas científicas, tenerlas también claras y dirigidas hacia esta finalidad, ¿no es cierto?, de aportar a la solución de tantos problemas tan acuciantes que tenemos en nuestra casa común. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, María Silvia. La verdad que muy interesante tu ponencia. Bueno, para continuar escuchándonos y compartiendo estos diálogos interculturales e interinstitucionales, a continuación vamos a escuchar al doctor César Arrueta, quien es doctor en comunicación social por la Universidad Austral de Buenos Aires, licenciado en comunicación social, también
profesor adjunto y ordinario de la Cátedra Metodología de la Investigación y actualmente es el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Él va a compartir sus reflexiones sobre la comunicación como campo de construcción de las nuevas miradas sobre la dignidad humana. Te escuchamos, César. Bueno, muchas gracias, Liliana, a través tuyo a todos los colegas que están participando de este eje. Quiero en ese sentido agradecer la posibilidad a todas las instituciones que hicieron posible que tengamos un espacio de discusión sobre perspectivas que para nosotros son interesantes y que nos permitan poner en diálogo y poder discutir de qué manera generamos construcciones conjuntas para la defensa de la casa común. Cuando pensaba justamente cómo podemos poner en diálogo esta hermosa encíclica y cómo su valor adquiere en la actualidad, en este escenario de pandemia, una importancia trascendental, creo que lo primero que digo es que cada uno de sus disciplinas de conocimiento, de aquello que llamamos el campo de investigación, el campo de las ciencias sociales, tenemos que asumir el desafío de poner esos valores disciplinares y esos conocimientos disciplinares en diálogo con perspectivas que nos permitan pensar no tan solo esos enunciados de comprensión sobre la situación del mundo actual, sino muy particularmente cómo transformamos esos campos de comprensión en acciones, en políticas, sean estructurales o, como dice el Papa Francisco, acciones de la vida común que nos permitan recuperar aquello que llamó la belleza del mundo, cómo vivimos en esa belleza, nosotros, las criaturas que los habitan y por supuesto su entorno. Creo que acá el desafío es poder pensar esa ecología integral, ese ambiente económico, social y cultural, esos saberes que confluyen en esa ecología integral desde nuestros propios campos disciplinares. Y entonces creo que es un ejercicio, ¿no?, de reflexión, es un ejercicio de articulación sobre de qué manera podemos nosotros aportar desde nuestra disciplina a aquello que el Papa Francisco está llamando y que es sin dudas el desafío de este tiempo, que es cuidar ese mundo bello que habitamos en las mejores condiciones y poder reformular esas prácticas para recuperar ese ambiente económico, social y cultural. Entonces uno empieza a pensar desde su propio campo disciplinar, en el caso, como bien dijo Liliana, del campo de la comunicación social, que creo que es un escenario que tiene aún mucho que discutir. En este escenario de pandemia, lamentablemente, el acceso a entornos virtuales y a partir de allí a la transformación o a la modificación de las nuevas condiciones de subjetividad, creo que todos hemos sido testigos de cómo tenemos un ejercicio en esta pandemia de introspección, tenemos un ejercicio de reflexión, de conformación de esas subjetividades, de cuáles son nuestras prácticas que nos permitan poder ser más solidarios, poder ser más empáticos, poder tener la condición de este nuevo sentido de época que habitamos. Yo creo que tanto la encíclica como esta condición de pandemia tienen un punto común, que es poder ser consciente de esa formación histórica, ¿no?, de este sentido de época, que está determinado por algunos saberes y que esos saberes siempre ponen en juego determinadas prácticas. Entonces, esas prácticas, en el caso de la comunicación social, que atraviesa la vida cotidiana de las sociedades modernas, ¿no?, que reconfigura el sentido de la intimidad, que reconfigura el sentido de aquellos que entendemos por el cuidado y todo lo que la pandemia nos ha planteado en términos del nuevo pacto ecosocial y económico a partir de un ejercicio de liberación cognitiva que ya lo planteaba la encíclica y que hoy recupera un valor fundamental, porque de lo que se trata justamente es cómo generamos desde la comunicación social un sentido de responsabilidad y solidaridad. ¿A qué me refiero? Básicamente a generar en esas prácticas de intercambio, de poner en común con el otro, de reflexionarnos, de entender de qué manera los sujetos construyen los significados que estructuran su mundo y de qué mundo estamos hablando.
trabajamos y pensamos en ese mundo que pueda generar nuevas condiciones ecosociales y económicas. Y en ese sentido, creo que el punto fundamental para la recuperación de la condición humana, como está planteado humildemente en el título de esta presentación, es la recuperación de los lazos y los sentimientos de solidaridad, que son factores estructurantes de la naturaleza de la historia y la cultura humana, ¿no? Yo creo que hemos perdido ese sentido. Creo que en este caso, tanto la encíclica como los desafíos que aparecen en este contexto de pandemia, a nosotros nos obliga a pensar en la recuperación de un valor estructurante, no tan solo del campo disciplinar, que es la comunicación social, sino del desafío que tenemos ahora de poder ir en búsqueda de esa ecología integral, del cual habla el Papa Francisco, pero también de cómo reconfiguramos nuevos pactos económicos y sociales en un mundo que tiene que ser más empático, pensando en su propia integridad. Creo que debemos asumir el desafío, mucho más la universidad pública, mucho más las universidades argentinas, mucho más todos aquellos espacios desde la academia, que tenemos que hacer el esfuerzo de no estar subsumidos en esas pequeñas burbujas de saberes para poder pensar largas construcciones económicas y políticas, pero también aquellas construcciones de relatos que terminen por forjar nuevos imaginarios, y en estos casos imaginarios que nos permitan, por un lado, educar en nuevos ambientes de aprendizaje e intercambio, educar en nuevas prácticas y redes de solidaridad, promover y sostener este ecosistema o este nuevo ecosistema de intercambio y de valores, y pensar particularmente en un escenario, porque creo que va a ser la única manera de poder recuperar y poner en valor la casa común. La comunicación social tiene el enorme desafío de poder recuperar prácticas de empatía, prácticas de solidaridad, práctica de consideración de aquello que le sucede al otro en la violencia de sus relatos, en la crueldad de alguna de las escenas que el mundo ha subsumido a lo que llamamos la sociedad del espectáculo, o a la que llamamos la sociedad de la exhibición. Y creo que en ese sentido no podemos pensar un nuevo ecosistema si no replanteamos las prácticas de comunicación desde los medios tradicionales, pero también desde las nuevas plataformas de conformación de la subjetividad que tiene que ver con las redes sociales. Y eso es una tarea cotidiana, como es una tarea cotidiana también poder pensar la condición humana en la recuperación de su valor más básico y elemental, que es pensar en contexto, y ese contexto está en relación con la solidaridad como un valor estructurante de la condición humana. Por lo pronto, eso es lo que quería decir, respetando los tiempos y el espacio de mis colegas que están esperando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, César. Muy interesante la reflexión desde el aporte y la importancia que la comunicación tiene. A continuación vamos a escuchar a la doctora María Cristina Gallos Martínez, quien es abogada, especialista en Derecho Ambiental, directora del Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad de la Universidad Católica de Salta. Además, María Cristina fue juez de la Corte de Justicia de Salta durante 12 años. Ella vamos a reflexionar con ella su trabajo realizado sobre el protocolo de consulta previa a las comunidades originarias y criollas que viven en el Chaco salteño y pertenecen a la Mesa del Agua de Chaco salteño para la construcción de una obra que les asegure el acceso al agua potable. Bueno, gracias por compartir este interesante panel, y también señalarles que estamos muy agradecidos a la Universidad Católica de Salta, que nos ha convocado para representarla un poco en este panel, ¿no? Nuestro instituto está creado por el rectorado de la universidad hace 17 años, pero tenemos anclaje en la Facultad de Derecho porque la mayoría, al inicio de este instituto, éramos todos abogados. Hemos comenzado tímidamente, hace 17 años, como digo, armando algunas jornadas, quizás capacitándonos nosotros mismos en esta cuestión novedosa. Yo estaba todavía en la corte y los jueces todavía eran reacios a abrir causas sobre temas, reclamos ambientales. Me acuerdo que generalmente las causas judiciales terminaban con la legitimación activa nomás. Ahí a la entrada nomás ya se
rechazaba, pero yo creo que era más que como falta de legitimación, era falta de conocimiento del derecho ambiental. Entonces ahí nos propusimos formarnos nosotros, un grupo de abogados, y después proponerle al rector en aquel momento formar este instituto, y así comenzamos a trabajar. Al comienzo, como les digo, era todo un tema de pura formación interna, pero después empezamos a publicar libros, y me recuerdo que eran libros casi puramente teóricos, de no una aplicación concreta, hasta que en el año 2015, coincidiendo milagrosamente con la salida de la Laudato Si, hicimos una publicación sobre pobreza y ambiente, un tema que era muy difícil socialmente en Salta plantearlo, porque bueno, muchos sectores económicos, sociales y políticos no les gusta que uno hable de la pobreza de su propio lugar, y cómo es el origen de la pobreza. Entonces nos arriesgamos a esto, la universidad nos autorizó, e hicimos esta publicación con varios autores, una temática variada, no solamente jurídica, que participaron biólogos, economistas y abogados prestigiosos de otros países, de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, que trabajamos en este tema. Pero después empezamos ya a comunicarnos con nuestra realidad, con la realidad del noroeste argentino y la realidad salteña. Y entonces ahí vimos que es uno de los países con mayor índice de pobreza, con mayor índice de mortalidad infantil en las comunidades en la zona del Chaco salteño. Entonces pensamos que el instituto, como universidad, no tiene que limitarse a ese estudio frío de sacar documentos que muchas veces quedan archivados en los sectores, en algún sector de las universidades, que sirven para una publicación científica, pero no sirven para la sociedad en forma concreta. Entonces decidimos empezar a trabajar con las comunidades, y ahí fue donde nos involucramos en el Chaco salteño. Y empezamos a trabajar en el tema del acceso a justicia por el derecho humano al agua, en el Chaco salteño y santiagueño, porque es una zona que hemos trabajado con una fundación que se llama, conocida como Fundapaz, Fundación para la Justicia, Fundación para el Ambiente, Justicia y Paz. Entonces, ellos trabajan en esas comunidades y nos convocaron para que fuéramos a hablarles sobre el agua, que era un elemento tan escaso hasta el día de hoy, con políticas públicas muy difíciles, porque insisten en temas como, por ejemplo, hacerles pozo de agua en zonas donde el agua es contaminada, donde realmente hay una escasez y se genera una mortalidad infantil terrible, consecuencias de esta agua contaminada. Entonces fuimos a hablar con ellos, a saber de dónde sacaban el agua, cómo la utilizaban, cómo era la participación de las mujeres, que es tan importante en el tema de agua, tanto a las mujeres indígenas como a las mujeres criollas. Y ahí conocimos una realidad que es fuera de la universidad. Es la realidad que vive esa gran cantidad de gente que son nuestros hermanos, que como dice el Papa cuando habla de la Laudato, dice, la Laudato no es una encíclica verde, es una encíclica social. Y si nosotros la combinamos esto con la Fratelli Tutti, y ahí voy a coincidir con el expositor anterior, ¿no es cierto?, que dijo que, bueno, tenemos que involucrarnos con la gente, hablar de solidaridad, y por eso estas dos encíclicas son muy importantes, porque es la solidaridad con el otro, y no es la solidaridad de lo que nos sobra, sino la solidaridad de lo que ellos necesitan. Y entonces, coordinar y armonizar nuestros conocimientos teóricos dados por la universidad tradicional, y escucharlos a ellos. ¿Y por qué voy a terminar cuando haga mi exposición con este planteo que yo digo que es la participación, ¿no? Porque, como bien decía, hay muchos tratados internacionales en nuestro país, se ha adherido a casi todos los tratados internacionales, los tratados de derechos humanos están en la Constitución. La Constitución habla del tema ambiental, hay cantidad de leyes, pero
generalmente para que lograr que éstas se apliquen tenemos que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos graves problemas también con el tema de bosque. Nuestra provincia ha sido conocida por el fallo Salas tan terrible también. Entonces, es una lucha permanente de día a día. Hemos trabajado también en un libro que se refería a comunidades indígenas y ambiente, que hemos ido a trabajar con ellos y ver cómo ellos ven, cómo viven el tema de los desmontes, cómo viven el tema de la falta de agua, cómo viven con las fumigaciones, cómo viven cuando ya el monte se les ha ido lejos y que no pueden hacer sus artesanías. Entonces esto nos ha llevado a dos cuestiones. Empezar a trabajar en un proyecto que se llamó Acceso a Justicia por el Derecho Humano al Agua, y hemos trabajado con esta fundación que les digo Fundapaz, porque ellas tenían conocimiento de la zona. ¿Y de qué se trató en aquel proyecto? Era buscar todos los antecedentes legales de tratados internacionales, de normas constitucionales, de leyes nacionales y provinciales, incluso de ordenanzas municipales, a los cuales ellos podían acudir para hacer presentaciones que le dieran un fundamento y sustento jurídico suficiente, aparte de las pruebas de la realidad y de las estadísticas y de las encuestas que hubiera, para poder hacer un reclamo real con fundamento para acceder al agua. Después se creó la Mesa del Agua, que en la Mesa del Agua participaron las iglesias en esta creación de la Mesa del Agua. Y ahí nos involucramos como instituto, la universidad nos apoyó, y a partir de este año formamos parte de la mesa directiva de la Mesa de Agua, de la Mesa de Agua del Chaco Salteño. Entonces ahí se decide que, junto con las comunidades, las ONG, el gobierno nacional y el gobierno provincial, sobre todo nos hemos centrado en el Chaco Salteño porque es la zona semiárida más compleja en el tema del agua, para ver qué obras se van a hacer. Ahí les he puesto un pasaje de la Mesa de Acceso a la Gestión del Agua. Bueno, qué obras se van a hacer, y se hizo un mapeo participativo en la que participaron los jóvenes de las comunidades y de los criollos en identificar, sobre todo en las familias ubicadas en el sector que no son los centros concentrados de urbanización, sino la población dispersa del Chaco Salteño, que es mayor cantidad que la que está en los centros concentrados. Entonces, ¿cómo se les daba acceso al agua? Y entonces se hizo un mapeo familia por familia, y ellos son los que dicen cómo se va a priorizar. Y ellos señalan, y nosotros hemos visto que ellos han señalado las familias con más cantidad de niños, las familias con enfermos, las familias con ancianos, y las que viven mujeres sin hombres en la casa con hijos, ¿no es cierto? Entonces, junto con ellos, hablar de esto. Y esto para nosotros es importante porque después, cuando vino Escazú, cuando vino 169 de la OIT, que yo lo menciono en algunas de estas filminas que pasamos, eso vino a reafirmar desde el punto de vista legal lo que las comunidades y los criollos necesitan y ellos quieren participar. No les interesan las obras públicas o las obras de gente económicamente bien posicionada que quiere donarle un pozo de agua, porque dice, vienen y lo hacen donde les parece mejor, donde le sacan la foto y no donde necesitamos. Entonces, acá se trata de concentrar y que ellos nos señalen para qué la quieren al agua, cómo la quieren, porque primero se comenzó hablando para la supervivencia humana, lógicamente, pero ahora se están haciendo cisternas, copiándole a los brasileros, porque no es una obra imaginada por nosotros. Los brasileros en el árido de Brasil, que uno siempre, los argentinos pensamos en Brasil, pensamos en el Amazonas y en el mar, y nos gusta ir a la playa, pero tienen una zona árida muy compleja, que ellos han trabajado mucho con el tema de las cisternas. Hemos ido allá, los hemos llevado al sector del gobierno para que vean, y esas mismas obras se están haciendo, ese tipo de cisternas también para la comunidad. Entonces, de esa forma, yo les cuento esto porque nos hemos involucrado, no solo desde el conocimiento, que también se lo transmitimos a ellos en charlas, en talleres para ellos,
sino hemos trabajado con las mujeres sobre el derecho al agua, hemos trabajado con los jóvenes, hemos hecho los mapeos participativos junto con ellos, con las fundaciones también que nos hemos involucrado, y nuestro último trabajo es de hacer este trabajo, como nosotros le llamamos, el protocolo de consulta previa, libre e informada. Porque muchas veces los gobiernos siguen insistiendo en poner en sus presupuestos obras, no les consultan dónde, no les consultan cómo, y el Chaco salteño tiene un gran problema, porque los pozos que cuestan millones de pesos, además, significa que están contaminadas el agua, pero no contaminadas, digamos, por el hombre, sino que ya tienen la contaminación de ser agua salada, de ser agua que tiene arsénico, que tiene un montón de sustancias que son peligrosas para la salud de ellos. Entonces, y pozos que rápidamente se agotan. Entonces hemos optado por otras técnicas, otras modalidades que ellos pudieran acceder. A mí me parece que esta es una forma práctica de involucrarnos. Y la última cosa que hemos realizado estos talleres donde hemos hablado con ellos qué significa la buena fe, qué significa procedimientos apropiados, qué significa sistemático y transparente, que son todas las pautas, que son los estándares que marcan las Naciones Unidas, para que ellos exijan también al gobierno, o a veces vienen donaciones de Naciones Unidas y demás, para que exijan la participación efectiva de ellos, porque se ha dado mucho en el tema de los bosques, de los desmontes, que han hecho participaciones en pueblos donde no tienen accesibilidad, donde no se les hacen los idiomas ni en el wichí ni en el guaraní, y que no entienden, y después dicen, hemos hecho una audiencia en el pueblo, donde no está la comunidad, donde no están los criollos, donde no nos dejan hablar, donde llevan los chicos, los maestros y los empleados municipales a las audiencias. A mí me parece que esto es espantoso. Ahora ya ellos se han empoderado, después del último fallo que salió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ellos les ha hecho muy bien, que designó el tema de las tierras que se le deben entregar a las comunidades, pero en ese fallo ahí está la puesta una foto que trabajamos con mujeres, pero ese fallo también se refirió a la consulta previa, el tema del agua, y eso les fuimos a explicar qué significaba ese fallo, que ellos se tienen que aferrar a ese fallo, exigir al gobierno con los conocimientos que ellos tienen, que acudan a las ONG, que les genere confianza a ellos, y que así poder trabajar en conjunto. Y lo último que les quería comentar, que el instituto, como les dije, que se inició en la Facultad de Derecho, estamos en pleno trámite de ser un instituto interfacultades, porque está participando la Facultad de Ingeniería, Ciencias Económicas, Arquitectura, Artes y Ciencias, porque ahí está precisamente todo el tema de comunicación, y la Escuela de Negocios, donde están todos los posgrados. Yo creo que esto va a ser un instituto que va a ser interesante, porque vamos a tener los aportes de todas las miradas de estas académicas, para poder dar una respuesta más pertinente, adecuada, para las comunidades y para la gente que realmente la necesita. Muchas gracias por su paciencia. Y bueno, espero también que esto se pueda concretar también en acuerdos entre las universidades para hacer estas investigaciones conjuntas, sobre todo en las zonas que tenemos los mismos índices de pobreza, los mismos problemas, o algunos otros que podamos compartir y ver de procurar acercar alguna mínima solución. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Muy interesante el trabajo que has compartido, que has presentado acá. Un trabajo que demuestra también, como todos los anteriores, un gran compromiso con la temática que la Laudato Si nos pone hoy a reflexionar y a trabajar. Bueno, a continuación vamos a invitar a Mario Bortoluzzi, quien es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Historia por la UNAM, magíster en Antropología Social, y actualmente tesista del doctorado en Antropología Social por la misma universidad. Actualmente también se desempeña en la coordinación de la Secretaría de Investigación y Desarrollo.
Mario se quiere también presentar sus reflexiones y sus trabajos sobre cuestiones socioambientales que interpelan y problematizan las bases conceptuales del modelo hegemónico de desarrollo, y con ello se promueve el análisis crítico de las paradojas de la actual crisis ambiental. Bueno, Mario, te escuchamos atentamente a esta interesante propuesta. Bueno, muchas gracias, Iliana. Realmente estamos muy contentos con el doctor Daniel Sensi de la Universidad de Uniyuí, de Río Grande do Sul, de poder participar y enriquecernos, fundamentalmente, enriquecernos con las excelentes conferencias del miércoles, de ayer y de hoy. Bueno, sin dudas que la academia es el lugar común en que debería resonar con mucha fuerza Laudato Si, ¿no? Sin dudas, la actitud de escucha de la academia, cuando digo academia pienso en la escuela primaria, la secundaria, en los institutos, formación, ¿no? En esta reflexión del Papa. Nosotros tenemos, con el doctor Daniel Sensi, dictamos clase en un doctorado de desarrollo sustentable, preocupado por esta cuestión en la UGD, la Universidad de Gastón Dacher y de Posadas Misiones, y realmente Laudato Si es un llamado a la reflexión, ¿no? Como documento de la doctrina social de la Iglesia, realmente, en términos vulgares, podemos decir, se tira a la pileta con la cuestión ambiental, es en ese sentido heroica, en un tema nada fácil. Y lo más interesante de Laudato Si es una visión totalmente holística, ¿no? Nos convoca a las ciencias humanas, a las ciencias naturales, a las exactas, a las ciencias humanas, al derecho. Esa visión en abanico es realmente convocante, ¿no? O sea, por un lado nos llama la atención esa visión integradora, y en segundo lugar, hay un elemento esencial, que es, toca los temas de la disciplina atendiendo a los paradigmas que hoy están en efervescencia en esta disciplina. Eso le da una actualidad destacable a Laudato Si, ¿no? Esa visión holística, pero a su vez, dentro de cada campo científico, aborda, ya sea con los sistemas complejos en el ámbito de las ciencias naturales, el peso del concepto de lugaridad en la antropología ecológica, en la geografía de la percepción, la historia natural en la historia, la cuestión heurística para la semiótica, para la comunicación social. Es decir, hay un derrame de temas a los cuales la universidad no les deben resultar indiferentes. Y eso me parece nuestra principal labor como educadores, de trabajar en ese concepto ecuménico que plantea Laudato Si. Otra cuestión que nos parece sumamente interesante es el tono de la convocatoria, ¿no? Los humanos siempre reaccionamos bien cuando lo que recibimos en la comunicación es amigable. ¿Qué concepto más amigable que el de fratres? ¿Qué concepto más profundo que el de hermano? Si bien San Francisco en el documento, en el poema inicial, se refería al Señor, Francisco el Papa lo traduce en términos de padre y de toda la comunidad en términos de hermano. Entonces, esa relación paternidad-fraternidad que está planteado en este tono de Laudato Si, también nos pone en una buena sintonía para acceder a este problema común, ¿no? Que está relacionado con el agua que consumimos a partir de lo que sale en nuestra canilla, con el aire que respiramos. O sea, estamos cruzados por ese haz de lazos que realmente uno dice, bueno, el concepto de ecología integral tiene total expresión en este espíritu de Laudato Si. También nos llama la atención esa cuestión de que más allá de la persona humana también, y esto respeta totalmente el espíritu del Santo de Asís, de la cuestión fraterna, ¿no? Nos está haciendo mirar con esa mirada de bondad hacia el mundo natural, hacia el mundo físico y fundamentalmente hacia el mundo de las personas, ¿no? Esta cuestión de nada ni nadie está excluido de la fraternidad, nos dice en el tópico 92. Y otra cuestión que desde la academia
nos ofrece una caja para investigar es la cuestión de los significados, ¿no? En el apartado 5, citando a Juan Pablo, dice, refiriéndose a Juan Pablo II, advirtió que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino sino solamente aquellos que sirven a los fines de uso inmediato y consumo. Esto es brillante porque nos está dando una medida de la forma que debemos relacionarnos con nuestro soporte tierra, con nuestro ambiente. Y valorar esto que tenemos. Yo algunas veces di clases de geología y me llamaba poderosamente la atención cuando un alumno tenía un dinosaurio y relacionaba al Triásico y al Jurásico. Sin embargo, no sabía que estaba parado en una formación basáltica del Triásico y del Jurásico. Entonces esta poesía que a veces tiene la cuestión lejana nos hace perder esta mirada de la lugaridad y de casa como lugar común, pero también pensar en el lugar que habitamos, ¿no? Esto me parece fundamental, ¿no es cierto?, en esta significación, más allá del mercadeo que podemos traer a la hora de pensar en algún recurso natural. Y hay otra cuestión que tiene muchísima posibilidad de análisis, y sobre todo en el campo de las ciencias sociales, que es la medida que nos plantea Laudato Si en cuanto al espacio y a la historia como portadores de identidad. Yo voy a compartir, si me permiten, estas diapositivas para que nos ubiquemos un poquito en una cuestión espacial fundamentalmente, ¿no? Cuando digo Laudato Si, y en el punto 84 nos dice, la historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico, que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hacen mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recuperar su propia identidad. Esto es una gran convocatoria a analizar, a reflexionar sobre nuestras realidades inmediatas, ¿no? Nosotros estamos acá, en el corazón, digamos, de la Cuenca del Plata, en una zona ecológicamente muy vulnerable, porque acá se tocan los climas tropicales con los climas templados. Y en el medio están las formaciones arbóreas provenientes del Mato Grosso y de la Amazonia, y las formaciones herbáceas que avanzan por el sur desde la Pampasia. Esa área ecotonal, ¿no es cierto?, de muchísima vulnerabilidad, es un lugar, bueno, vivir en ese lugar implica que uno, generación en generación, ha vivido una historia, ha vivido un patrimonio cultural, por supuesto con una raigambre anclada en la cultura de los pueblos originarios, que nos hace pensar ese lugar, ¿no? Mario, ¿Cómo? Sí. disculpa, no estaríamos viendo la diapositiva. Ay, perdón. Disculpen, vuelvo al uso compartido de pantalla y acá me dice, ¿se puede ver? ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí, Bueno, Mario, gracias. perdón, disculpen, vuelvo a la primera. Bueno, brevemente y relacionando el lugar, me localizo acá en esta zona donde está Iyuí y Misiones, y digo, nuestro lugar es un área ecotonal, es un área de transición sumamente compleja y muy vulnerable, ¿no? A ese lugar, un gran ecólogo, Juan Carlos Chévez, ya fallecido, le dio el nombre de Misiones Ñu. En guaraní sería campos, los campos misioneros. Bueno, ese lugar de los campos misioneros tiene cuestiones ligadas a la historia identitaria riquísima. Voy a tomar una a título de ejemplo. En nuestro lenguaje es muy común que acá, en esta zona de la Cuenca del Plata, preguntemos a una persona que tiene una residencia 1 o 2 años, le preguntamos, ¿te hallás? Bueno, ese hallarse
además de ser una cuestión netamente de lugar, tiene una carga semántica que va más allá del lugar y le carga, como dice Rodolfo Kusch y el jesuita Juan Carlos Canone, le carga, ¿no es cierto?, de sentimientos. Cuando decimos te hallás, le estamos diciendo te hallás en este ñanderecó, o sea, en esta forma de ser, en este lugar. Bueno, esto es, o sea, la identidad que se forja a través de este vínculo entre el espacio percibido filopátricamente, o sea, queriendo, como dicen los geógrafos, desde la topofilia, está en nuestra cultura, ¿no? Y eso es fundamental, sobre todo cuando desde las ciencias sociales pretendemos atender la realidad e investigarla. Y voy a traer acá, y ya con esto cierro porque estoy acercando al tiempo, esto que nos dice Laudato Si. En el apartado 143. Dice, por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De manera más directa reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. ¿Cuán lejos nos hizo mirar el positivismo de otras sociedades que nos parecían extrañas, exóticas, pero muy atrapantes, descuidando, ¿no es cierto?, realidades que necesitan del enfoque de nuestra ciencia para analizar, para comprender, para comprometernos y para mejorar la condición de vida de muchas personas? Así que bueno, me pareció que desde mi interpretación pasaba por ahí el espíritu de esta mirada de Laudato Si. Muchas gracias por haber escuchado y participado, muy amables. Gracias. Gracias, Mario. Te pedimos que dejes de compartir tu bárbaro. pantalla, si nos vemos. Bueno. Bueno, muy interesante también esta reflexión y este planteo que nos estás presentando. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla? Sí, perdón, ya salgo. Yo tendría que poner ahora cuando mi colega Daniel, pero ya salgo. Ah, bien. Por favor, ahí está. Ahora comparto de vuelta. Bueno, bien, este momento también permitime, vamos a saludar a todas las personas que nos están siguiendo por la transmisión del canal de YouTube. A Francisco Javier de Luca, a Silvia Elizabeth Kloster, a Fernando Jaime González, a Fernando Castro Ortubia, a Gabriel, Alejandro, Germán, Sandra, Darío, Ezequiel, Leonior, Mire Ochoa, Andrea Cabaña, Leila Guaidat, Malena Palacios, Silvia Kloster, María José del Carril. Muchas personas nos están siguiendo y también cuando vos pusiste te hallás, acá contestaron que sí. Realmente como la cultura, el ambiente, las personas, tenemos, el Laudato Si nos lleva a compartir y a reflexionar sobre la cosmovisión. Bueno, por último vamos a escuchar a Daniel Sensi, quien es doctor, vamos a tratar de decirlo bien, Daniel, porque Daniel es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Federal de Paraná. Tiene una maestría y graduado, tiene una formación en Filosofía y Teología. También es profesor universitario de la Universidad Regional del Norte. Perdón, se me corrió. Es profesor también de la Universidad de la Unijuy, coordinador de la Cátedra Internacional Pensar en América Latina frente a los ODS, y hoy también nos va a presentar una reflexión también muy vinculada a lo que Mario nos estuvo hablando. Disculpa, Daniel, si no leí prolijamente tu CV que estaba en portugués.
Si hay algo que agregar, te pido que lo hagas vos. Bueno, buenas noches con todos. Estoy muchísimo feliz por estar compartiendo ese espacio y me voy a atrever a hablar un portuñol porque a los que están más lejos de la frontera se queda más claro. Todavía que podrá faltarme algunas palabras. Sí, creo que pensar en red de universidades es lo que tenemos que hacer. Tenemos que construir aproximaciones, estar más juntos. Y por esto creo que el espacio que me llevó a trabajar hace más de 10 años con misiones en Posadas, con la Universidad Gastón Dáchari, con la UNA también, con IMES también, que es otra universidad. O sea, con temas de la frontera. Porque hay algunas cosas que yo me gustaría de puntuar. Mario, tú puedes subir el PowerPoint cuando es posible. Y voy a seguir algunas pocas ideas de lo que hacemos en el doctorado en desarrollo sustentable en la frontera. Y por esto creo que algunas cosas son fundamentales en la época que vivimos, desde la crisis, y una de las partes que se dice es, vivimos muy cercanos a un colapso ambiental que resulta de las prácticas humanas. O sea, los biólogos que hoy el día del biólogo en Brasil nos ayudan a... Disculpa, Daniel, no se está viendo la diapositiva. Sí, enseguida cuando llega ahí, comprender que el concepto de medio ambiente no es el conjunto de condiciones físicas, químicas y biológicas, sino que las interacciones entre estos elementos. O sea, no es la naturaleza o la ecología por la ecología, sino la interacción que hacen los sistemas vivos. Creo que comprender que la estabilidad de la relación ambiental, comprender que tiene un equilibrio que es dinámico, es fundamental. Porque si buscamos un equilibrio estático, en ambiente no habrá, en ecología no habrá. Porque reconocemos la cadena trófica y todo esto. Mario, yo sigo sin imagen por acá, y creo que en la perspectiva que en este ambiente de ecología, saber que vivir se produce impacto. Y si se produce impacto, y lo sabemos, para esto tenemos que elegir cuál impacto imaginamos que sea posible. Porque ahí está la clave de la sustentabilidad. Si escogemos lo que se puede renovar, seremos sustentables. Si seguimos avanzando cada vez más veloces por un camino que no hay cómo recuperar la naturaleza por el extractivismo brutal que le imponemos, no habrá sustentabilidad. Y creo que este pensamiento me remite a por lo menos 3 charlas muy claras, que es por qué sustituimos el conocimiento ancestral, es decir, de las comunidades tradicionales, absolutamente diciendo que no es un conocimiento científico. Ahí tenemos que revisar un poco de cómo hacemos el camino de la humanidad, que se compone sí de ciencia, con el principio de la falseabilidad, porque por esto la ciencia no es un dogma. Y ahí tuve el cuidado de identificar en la Laudato Si más o menos el párrafo donde está la discusión que estoy trayendo acá, para decir lo que, además que como trabajo derecho ambiental y trabajo ambiente, medio ambiente y la perspectiva ética, trabajo también la Laudato Si como documento de estudios del doctorado. Porque sí, muchas personas tienen la mirada de un punto de vista religioso, de un punto de vista estético, de un punto de vista ecológico. Y ninguno de ellos es absoluto. Por lo tanto, tenemos que hacer un mosaico, una composición que
el ambiente nos exige que seamos interdisciplinarios. No podemos tomar un conocimiento único, una ciencia única, y se hizo eso por mucho tiempo en la academia, en la universidad. Y sí creo que esto que la encíclica nos llama a la sensibilidad para percibir todo esto, es la responsabilidad para el futuro, para generaciones futuras. Y ahí también está el hilo de la sustentabilidad, la conexión de sustentabilidad. Y creo que visibilizar esto es percibir la responsabilidad que tenemos en el espacio local, esto que Mario ha anticipado, de territorialidades de los impactos que tenemos y que promovemos en el entorno, y la mirada global, porque el ambiente no reconoce divisas políticas. Porque los ríos que nos separaron por mucho tiempo deberán ser los ríos que nos unen de ahora adelante. Porque si nos rompemos con estas ideas, no vamos a avanzar como protección de la casa común. Y no será una casa común. Y, por lo tanto, saberes complementarios que la encíclica trae, que se hace desde la familia, de la sensibilidad, del tiempo para el otro, de mirar el bienestar del otro, que se lleva a la escuela y se lleva a la universidad. Este camino que solo se va madurando, se va complexificando y se va necesariamente construyendo como diálogo, creo que también la llamada profe Liliana de nuestra mesa, de cómo miramos y cómo podemos avanzar en estas miradas. Y la mirada de compromiso como comunidad de la casa común, que no es otro tema sino la perspectiva política. Porque como comunidad universal, la relación de naturaleza y sociedad la hacemos como. Tenemos que hablar sobre esto, tenemos que hablar en conjunto, tenemos que decidir en conjunto. Por eso traigo también la Agenda 2030 y los ODS siempre que está en la espalda, porque esto es un tema. Al final, no sé si la ONU tiene absoluta razón, todavía que es una agenda que está disponible y que podemos trabajar desde ahí, o la miramos diferente, o seguiremos haciendo disputas conceptuales. Desarrollo final, más el modelo de sociedad nos lleva a pensar la equidad hoy, o es una gincana de lo que acumula más. Y creo que esto también los que me antecedieron hablaron de esto, para decir, hay errores que tenemos que revisar. Saberes en las universidades que muchas veces se hacen en disputas. Los departamentos, las disciplinas, las carreras, que hoy sabemos, para hacer energía limpia, que es importante para la sustentabilidad, tenemos que tener una composición. Ya no es una vertiente energética que será capaz de soportar lo que demandamos. Y creo que esta percepción que se está haciendo ahora, y yo uso el ejemplo soy de la carrera de Derecho, con Derecho Ambiental, y yo no tuve Derecho Ambiental en la universidad. Y ahora, ¿cómo vamos a decir a los jueces, a los promotores públicos, a los defensores, que es medio ambiente ecológicamente equilibrado como derecho fundamental? Y ahí las preguntas siguen con necesidades de respuestas. Y las respuestas es una perspectiva de una convergencia de estos saberes. Pasamos a la otra diapositiva y cerramos en esta diapositiva siguiente con algunas ventanas. Algunas ventanas. Creo que salir del miedo y del individualismo y pensar que el otro no es un concurrente ni un enemigo y hacer cosas en conjunto. Las universidades, más do que producir conocimiento, tienen que aproximar a las personas y los conocimientos. ¿No? Porque muchas veces en Brasil, Unijuí es una universidad comunitaria, no pública, es pública de interés público, todavía que es administrada desde el punto de vista de una fundación, por lo tanto de los que hacen parte de la universidad, que es muy distinto de lo público estatal y de lo privado. Y esto siempre es interesante porque hay temas que por las veces
se tiene dificultad porque hay la lógica de mercado, hay los que quieren buscar una carrera distinta y que la universidad, que es la Universidad Regional del Noroeste del Estado de Rio Grande do Sul, Liliana, tiene la educación como factor principal. Por esto creo que sí, la esperanza que tenemos en la educación y lo que hacemos como misión y como trabajo y como uso del tiempo de todo el día de la vida es generar este espacio de aproximación. La encíclica va a hablar de una fraternidad universal. No sé si todos serán sensibles a la expresión fraternidad, solidaridad. La verdad que tenemos que pensar una gobernanza, un estilo que nos aproxime, que es la Agenda 2030. No sé, me parece que sí tiene una contribución importante la agenda. La perspectiva de que tenemos hoy, la pongo como pregunta porque trabajamos con la idea de Pachamama, con la idea de la Madre Tierra, con la idea de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, que nos dice la hermana tierra, la hermana agua, el hermano pajarito, y todo esto, todavía que la tratamos mucho como commodity, como valor exclusivamente económico. Y esto creo que tenemos que romper y volver a hablar sobre esto porque, y no por un motivo religioso, por un motivo sociológico, por un motivo político, por un motivo comunitario que nos conecta la Laudato Si. Ahí sí será la casa común. Pero creo que vivimos la propiedad sagrada, el tiempo de propiedad privada. Ahí está un conflicto muy grave que no sé cómo la humanidad soportará en 30 años con 10 mil millones de personas, el 30% más, para vivirmos todos en esta casa común. Bueno, mirar la integralidad de la vida significa también preguntar cómo está el tema, nos llama a pensar o qué hacemos con el tiempo de la vida que tenemos. El trabajo que dedicamos nos lleva a pensar, nos sensibiliza y nos moviliza para lo que hace la iglesia. Y como estudié teología con los curas, me pongo con una metodología que se usó mucho en la iglesia católica, por lo menos, que es mirar, juzgar y actuar. Todavía que por las veces mirando discordamos y no nos aproximamos. Tenemos que construir un diagnóstico más o menos de cuáles son los temas primarios. Profe María Cristina, tú decías del derecho al agua. El derecho al agua está dado por la ONU hace 50 años. Todavía que los negocios tienen prioridad. No es así. Está la documentación que la descendentación de humanos es prioridad. La atención de las personas. El segundo de los animales y después los negocios. Creo que ahí hace la diferencia de los cambios, lo que nos llama la Laudato Si. Y al final, si el ambiente no soporta divisas políticas, creo que con algunas responsabilidades mayores y otras menores, todos tenemos responsabilidades. Todavía que los que consumen más en el mundo, lo que le toman la parte más noble del planeta, tienen que pagar más. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto de mejorar las condiciones. Ahora, ahí hay una dimensión de injusticia o de justicia, de cómo se distribuyen los impactos, de cómo se distribuye la necesidad y la posibilidad de atender a esta necesidad. Y si miramos el mundo, sí, hay una parte de Brasil que es muy árido y que tiene la experiencia maravillosa que tú presentas, María Cristina, y que yo pude acompañar como profesional que trabajaba con el gobierno en un momento, y de llevar el agua para que las personas tengan dignidad, pueden construir sus sueños, pueden establecer. Y creo que estos intercambios, que sean tecnológicos, que sean políticos, que sean académicos, tenemos que fortalecer con la posibilidad de redes de investigación. Decir en portugués que viver es vivir en comunión. La traducción ahí, Mario, nos ha hecho una trampa, porque
es vivir en común, vivir en comunidad. Y creo que esto es lo que la Laudato Si nos pone. Y creo que la salida de la crisis ambiental solo tiene una ventana, que es construir diseños de trabajar en conjunto. Muchísimas gracias y me quedo también participando de las preguntas si por acaso lleguen. Gracias a todos, un placer muy grande estar ahí con ustedes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, realmente muy interesante. Bueno, dejamos de compartir pantalla, Mario, así nos vemos y podemos entre todos hacer un cierre en estos minutos que nos quedan. Bien, en estos minutos que nos quedan para cerrar esta mesa que la hemos preparado con tanto entusiasmo y con tanta dedicación, y que parece increíble que ya esté terminando, nos quedan muchas reflexiones. Hemos compartido acá miradas, visión, perspectivas, diálogos interdisciplinarios, un poco la de encíclica Laudato Si, nos está haciendo reflexionar la responsabilidad que tenemos desde la academia, la responsabilidad que tenemos las y los universitarios y las universidades como instituciones, sean estas públicas, privadas, esta responsabilidad enorme que significa que la Laudato ingrese a las aulas a través de ingrese a la formación de los profesionales y también a través de proyectos de investigación, de extensión, como lo dijo María Silvia, a través de proyectos de intervención social como el que hizo María Cristina, y muy importante, a través de los discursos y la comunicación responsable. Creemos que eso es fundamental en un mundo donde, en este mundo que todo sucede tan rápidamente. No podemos las y los universitarios y las universidades seguir repitiendo formación en disciplinas que repliquen modelos que nos han llevado a una situación, a la situación actual que está viviendo nuestro planeta, tanto en lo ambiental y en lo social. Consideramos que esta mesa, y a partir de las reflexiones tanto de Mario como de Daniel, nos invitan también a mirar a la tierra, a los pueblos originarios, a otras miradas interculturales que han venido, que quizás han sido dejadas de lado por aquellos espejitos de colores y de ilusiones que nos traían el consumismo, el materialismo y la depredación exacerbada del ambiente. Creo que es una mesa que nos deja mucho para reflexionar, para pensar y para ver cómo podemos trabajar en nuestras aulas para cambiar estas miradas, a partir también de la luz, de la belleza y de la dulzura que tiene la encíclica, porque también como instrumento comunicacional, además de ser profundo, es también muy bello, muy amigable. Bien, en el YouTube no hay consultas, solamente saludos, así que bueno, un minutito cada uno como para hacer el cierre a este panel. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo muy breve, muy breve, decirle a Daniel, el querido Daniel, que dijo que el texto le había jugado una mala pasada. Vivir también es vivir en comunicación, así que celebro eso, querido Dani, coincidimos. Un placer escuchar. Sí, perdón, salí, bueno, una feliz confusión, disculpame Daniel, bueno, disculpe. Una feliz confusión. Sí. El cosmos conspira favorable a Mario y a César, mas es un gusto. No, solo un apunte que había hecho acá. Hoy Macron ha dicho que Mercosur no será escuchado porque no hace su agenda ambiental, su temática ambiental. Y claro, Brasil tiene la parte territorial amplia y tiene una cuenta
amplia para construir ahí del diálogo y del no diálogo en Mercosur. Esto demuestra cómo estamos pobres de diálogo, pobres de ideas, y cuán lejos estamos de hacer una agenda que pueda confrontar con la creciente y veloz destrucción del calentamiento global. No sé si los compañeros miraron desde Nueva York, sí, porque los medios de comunicación más en Cataluña estuvo peor la destrucción ayer y hoy. Y con datos que no se había visto en la historia. Y creo que esto que llamamos la crisis hídrica en Brasil, hay una crisis hídrica. No, es un tema de que la crisis hídrica a muchos se impone porque a otros se favorece. Sí hay una crisis de lluvia, mas también hay una injerencia política que nos distribuye al revés, concentra las posibilidades. Y creo que ahí sí tenemos que profundizar los diálogos, porque no es posible que sigamos con hambre en la tierra del pan. Y tenemos todo un territorio, condiciones ambientales, climáticas, instrumentales, humanas de hacer producción y matar el hambre de las personas. Todavía que estamos matando a las personas por el hambre. Así es, Daniel. Muchas gracias. Una pequeña intervención quiero hacer. A mí me parece que estos encuentros nos enriquecen a todos. Creo que hemos coincidido en todas las expresiones de las diferentes facultades, y yo creo que de alguna manera tenemos las direcciones, los correos, porque voy a volver a insistir en la posibilidad de hacer trabajos conjuntos, porque el tema de la pobreza se va a agudizar, el cambio climático se va a agudizar, y tenemos que procurar que las políticas públicas sean democracias más participativas que representativas, procurar que nos escuchen, pero si no nos escuchan los gobiernos, los ciudadanos han empezado a empoderarse y a hacerse sentir su voz y empujar para que esas políticas públicas sucedan. Y en esta tarea del empoderamiento creo que las universidades tenemos una gran oportunidad de hacer conocer estas posibilidades que tienen a nivel de la educación, de la participación y del diálogo con la comunidad. Entonces es muy importante que las universidades recuperen o ingresen a ese diálogo con la sociedad en los temas ambientales. Me encantó compartir con todos ustedes y ojalá podamos seguir haciendo cosas en común. Muchas gracias, María Cristina. No, yo simplemente quiero agradecer el haber participado aquí, muy enriquecedor todo lo que se ha dicho, y sí, retomo esta idea de la necesidad de fortalecer las articulaciones, en el caso de las universidades, ¿cierto?, con los estados nacionales, provinciales, digamos, que incidan en las políticas públicas, el conocimiento que se genera en las universidades, pero también hay que fortalecer hacia el interior de nuestras universidades muchas veces también esta cuestión, porque a veces las voces son discordantes, entonces el poder discutir y poder articular hacia adentro también para que lo que se genera en la universidad sea coherente con estos objetivos, ¿no? Bueno, gracias María Silvia, gracias César, Daniel, María Cristina, Mario. Para sellar la transmisión en vivo, vamos a agradecer profundamente a las autoridades del CIN, del CRUP y del CEA, que han tomado esta tarea titánica de organizar este congreso, que creo que es uno de los más participativos. Agradecer también a las universidades que ustedes están representando, y particularmente agradecer a mi universidad, que también ha puesto todo el servicio y todos los técnicos para que se haga esta transmisión. Sin la presencia de ellos, creo que esto no hubiera salido tan bien, que muchas veces son los actores invisibles que no están, pero no se les ve la cara, pero participan tremendamente mucho y trabajan. Muchas gracias a todos ellos. Nos despedimos de la transmisión y, si les parece, nos quedamos un momento más en el Zoom. Muchas gracias. Gracias, Liliana, por tu coordinación.